Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. El año de 1918 fue fatal para el mundo. Se dice que azotó al orbe, una epidemia que devastó a la humanidad. Fue muy difícil de controlar y recibió diferentes nombres. En unas partes se le llamó influenza española, en otras gripa asiática, en otras tifo y en la mayoría de las veces simplemente gripa. Por todas partes sembró luto, devastación y muerte. Acabó con familias y pueblos enteros, y cuando menos aquí en el estado de Durango, no dejó población por pequeña que fuera, que no azotó. Fue algo terrible, difícil de creer, y como no se llevó control de las defunciones, no es posible precisar el número. El Rancho de la Joya, municipio de la capital, era una hacienda de 200 habitantes y contaba don Timoteo González, lugareño, que en solo 2 meses, entre febrero y marzo de ese año, murieron 183, quedando nada más 17 sobrevivientes, entre ellos, el que en su carácter de jefe de cuartel, cumplió funciones de enterrador de todos. En la ciudad de Durango el panorama no era menos aterrador. Las defunciones no se registraron en su mayoría, y de las pocas que tuvo conocimiento el registro civil, manifiesta que fueron 740 en los meses de enero y febrero. Las escuelas, los comercios y las oficinas públicas cerraron sus puertas y se trabajaba solo lo muy indispensable. Las agencias de funerales no tenían servicio de carrozas y agotaron totalmente la existencia de ataúdes. Los cuarteles de la actual 10ª Zona Militar y el que llama el público Cuartel Colorado, que se encuentra frente a la Plaza Santa Clara, fueron los focos de infección más terribles. Hubo días que por cientos se sacaron a sepultar los cadáveres de los soldados muertos. Como no había ataúdes ni dónde conseguirlos, muchos cadáveres solamente se amarraban sobre una tabla y eran conducidos al Panteón de Oriente, sobre los hombros de amigos o personas humanitarias y misericordiosas. En otros casos, las autoridades municipales conducían a los muertos por decenas en carretón de mulas y los arrojaban a una fosa común, así como caían. En el mismo panteón no había sepultureros, todos habían muerto y nadie quería sustituirlos, lo cual ocasionaba que cuando alguien llegaba con un cadáver, tenían que enterrarlo personalmente, sin registro alguno, o dejarlo abandonado en alguna de las callecillas del cementerio para que las autoridades o alguna persona piadosa le diera sepultura. Los médicos eran pocos en la ciudad, algunos habían muerto por la epidemia y los que ejercían no se daban abasto para extender certificados de defunción, lo cual ocasionó que muchas personas se enterraran vivas porque en la mayoría de los casos los cadáveres no se velaban, en virtud a que las gentes estaban aterrorizadas por el contagio. Tal fue el caso del doctor Leopoldo Loaiza, quien enfermó, permaneció en cama unos cuantos días y por fin murió, según sus familiares. Las circunstancias del momento así lo exigían y el cadáver de Leopoldo fue puesto en un ataúd y conducido de inmediato al cementerio, al cual llegaron tarde, cuando el sol se ocultaba en el ocaso y la sombra de la noche cubría de gris la superficie de la tierra. Eran unas cuantas mujeres, hermanos y familiares del muerto los que constituían el cortejo, y no había servicio de sepultureros en la mansión del reposo, circunstancia que imposibilitó que se le diera cristiana sepultura a Loaiza, y decidieron dejarlo en la capilla del descanso para que otro día fuera enterrado. En tanto que su familia regresó a casa, resignada de la pérdida irreparable que constituía aquel deceso. Ya en el hogar, se reunieron los dolientes para comentar el desenlace y culminar rezando el rosario por el eterno descanso del ánima del desaparecido. Todo terminó y los desvelos que había sufrido la familia en noches anteriores, provocadas por la enfermedad y estado de gravedad de Leopoldo, hicieron que todos se acostaran a buena hora y se entregaron al sueño reparador de energías, conciliador de conflictos y resolutor de imposibles. Cuando el reloj de la Catedral de Durango desgranaba una a una las 12 campanadas de la medianoche, en un ambiente invernal del mes de enero, la luna iluminaba débilmente las tumbas del cementerio, los gallos cantaban a la distancia y los perros aullaban a lo lejos. En ese momento preciso, el cuerpo del muerto recibió el beso del viento helado y se incorporó de su letargo.
Se sentó en la caja, miró a su alrededor, a la débil luz de 4 velas en extinción, y se dio cuenta que estaba rodeado de otros ataúdes que contenían cadáveres fríos y yertos que esperaban ser enterrados para descansar del mundo eternamente. Loaiza recordó que había estado enfermo, que unos días antes, no sabía cuántos, había sido privado del conocimiento por la fiebre y ahora se encontraba entre muertos. Tal vez era un sueño. Se frotó la cara con las manos, se limpió los ojos con el sudario mortuorio y todo le hizo saber que estaba vivo, que no era un sueño ni pesadilla, que era una realidad, que un milagro providencial lo había salvado de ser enterrado vivo, que debía dar gracias a Dios por su existencia y regresar a su casa. Así salió de su ataúd y al advertir que la puerta del panteón estaba cerrada, cruzando por entre tumbas, llegó a la barda. Se brincó como pudo y descalzo y a pie tomó la calzada que en aquel tiempo separaba el panteón de la ciudad. Durante su camino lloró y oró fervorosamente, dando gracias al Hacedor Supremo por aquel milagro, y por fin llegó a su casa. Lo pensó un rato, pero se decidió tocar la puerta, y cuando del interior de la casa preguntaron «¿Quién es?», con voz pausada, como tratando de infundir confianza, contestó: «Yo, Leopoldo, no se asusten, estoy vivo. Me vine del panteón porque me habían llevado vivo. Ábranme, por favor, tengo frío». Un silencio sepulcral se apoderó de la casa y después de unos minutos de suspenso e incredulidad, la puerta se abrió y la mujer que lo recibió, hermana de él, al mirarlo, se desplomó sin vida por el suelo. Inútiles fueron los esfuerzos para volverla en sí. Estaba muerta, víctima de un paro cardíaco. Leopoldo Loaiza, en cambio, vivió muchos años para contar el suceso. Se dedicó al comercio en pequeño y personalmente atendía su tienda de abarrotes llamada El Columpio, situada en la esquina de las calles de Bruno Martínez y Coronado, lugar donde una tarde de primavera contó al que hoy narra la historia que constituye el relato que acabas de escuchar. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.